El mercado de invierno que se vivió en el fútbol brasileño fue sin dudas uno de los mejores de todo el siglo. Una buena cantidad de jugadores importantes firmaron con clubes brasileños para afrontar el segundo semestre de 2021, que tiene a varios equipos del país aún con vida tanto en Libertadores como en Sudamericana, sin dejar de lado los certámenes locales, que también son muy competitivos. En este video vamos a ver 10 futbolistas que a mediados de 2021 firmaron con clubes brasileños y se unen a estrellas ya consolidadas en la liga como Hulk, Dani Alves, De Arrascaeta, Gabigol, Nacho Fernández, entre otros. Hace poco hice un video similar pero con la Liga Saudí y también otro con futbolistas que se desempeñan en Japón, así que si no los vieron los pueden encontrar en mi canal. Ahora sí, arranquemos. Diego Costa. Uno de los fichajes más llamativos del fútbol brasileño en este mercado fue la vuelta al país después de más de 15 años del Lagarto Costa, que había pasado desde Barcelona Sport Club al Braga de Portugal en febrero de 2006. Costa pasó gran parte de su carrera en el fútbol español e incluso se nacionalizó para poder representar a la Furia Roja, con la cual registró 24 encuentros e hizo 10 goles entre 2014 y 2018. Su último equipo había sido Atlético Madrid, pero a fines de 2020 quedó libre y recién ahora encontró nuevo club, que será ni más ni menos que el poderoso Atlético Mineiro, club que cuenta con grandes cracks, entre ellos el talentoso Hulk, que había llegado a principio de año. Costa tuvo su estreno en el Brasileirao a sus 32 años con gol incluido ante Bragantino. Su llegada ilusiona y mucho a los hinchas, y el Mineiro va a tratar de pelear en todos los frentes esta temporada. Willian. Hablando de cracks que vuelven al país después de años, tampoco se puede escapar el caso de Willian Borges, otro bombazo que sacudió el mercado brasileño hace apenas unos días. El extremo derecho que supo vestir la casaca verde-amarela en 70 ocasiones y que jugó 2 mundiales, llegó a sus 33 años al Corinthians, uno de los grandes de Brasil. Después de un año en Arsenal que no fue muy positivo, el delantero quedó libre y acordó su llegada al cuadro paulista, que cerró un excelente mercado con otros nombres que posteriormente vamos a ver. Willian vuelve al club con el que debutó profesionalmente en 2006, pero que solo lo pudo disfrutar un tiempo porque al cabo de un año y medio ya pasó al Shakhtar. Para volver a su casa, el delantero renunció a una suma de 24 millones, que era lo que le correspondía si cumplía el contrato que le quedaba con Arsenal hasta 2023. Douglas Costa. Poco antes de arrancar oficialmente el mercado 21-22, Gremio ya había anunciado un fichaje espectacular que venía directamente desde Europa para reforzar al tricolor hasta mediados de 2022. Douglas Costa dejó a Juventus para volver un año al club donde surgió futbolísticamente, Gremio de Porto Alegre. El delantero había dejado el elenco brasileño en 2009 para empezar una aventura europea que comenzó en Shakhtar Donetsk. A la Juve había llegado en 2017 desde el Bayern, primero a préstamo y en 2018 ya siendo comprado por el cuadro italiano. A fines de mayo de 2021, la Vecchia Signora y Gremio arreglaron una cesión del jugador por la totalidad de la campaña actual, así que a Douglas todavía le quedan unos cuantos meses más en el tricolor inmortal. El extremo que jugó el Mundial 2018 con la selección tiene actualmente 30 años. Giuliano. Antes de incorporar a Willian, Corinthians también trajo a otro talentoso futbolista ofensivo, el volante Giuliano, que también supo jugar para la selección mayor de Brasil, en su caso en 14 ocasiones. El traspaso se llevó a cabo a mediados de julio, y el mediocampista de 31 años dejó Istambul Başakşehir en condición de libre para pegar la vuelta al fútbol de Brasil, que había tenido la participación del oriundo de Coritiba por última vez en 2016, cuando jugó 2 años en Gremio. Giuliano Víctor de Paula llega con una buena edad al Timao, porque con 31 todavía le quedan varios años de carrera en caso de no haber imprevistos. Con Corinthians firmó un contrato hasta fines de 2023, pasando a ser el cuarto cuadro brasileño al que represente, después de Paraná, Inter, con quien ganó la Libertadores 2010, y Gremio. En la última temporada, disputada en Başakşehir, Giuliano jugó 36 partidos e hizo 6 goles. Gabriel Mercado. Internacional de Porto Alegre había sumado en abril a 2 futbolistas muy reconocidos como lo son el brasileño Tyson y el uruguayo Abel Hernández, campeón de América en el año 2011.
Esta ventana fue por más e incorporó entre otros jugadores al mundialista argentino Gabriel Mercado, de reciente paso en España y Qatar. Gavi había jugado en Racing, Estudiantes y River, con quien ganó la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015, entre otros títulos, y desde ahí dio el salto a Sevilla. En España jugó 3 años para después pasar a Al Rayyan de Qatar, donde estuvo 2. En julio, con un vínculo expirado, acordó como agente libre su llegada a Inter, que le ofreció un contrato hasta diciembre de 2022. El defensor, que jugó para Argentina principalmente desde 2015 a 2019, empezó su aventura por Brasil a sus 34 años. Miguel Borja. El delantero de la selección colombiana había sonado para reforzar a Boca, pero su destino finalmente pasó a ser Gremio de Porto Alegre, que sumó también a su compatriota Campás y al paraguayo Matías Villasanti, entre otros. El pase de Borja pertenece a Palmeiras, que lo había incorporado por una suma millonaria en 2017. Todo 2020 y el primer semestre de 2021 lo había jugado en Junior de Barranquilla, pero en junio terminó su cesión y debía regresar a Palmeiras, donde no se le garantizaba muchos minutos. Poco más de un mes después, el Verdão y Gremio acordaron un préstamo por 1 año y medio, por un coste de aproximadamente $2 millones. Borja, que está en un muy buen nivel y prueba de ello puede ser su vuelta a la selección después de 3 años, ya tuvo su estreno con el tricolor y fue con gol incluido. Kennedy. Flamengo sumó en agosto a un gran refuerzo hasta mediados de 2022, procedente ni más ni menos que del último campeón de Champions, Chelsea. Kennedy es parte del club de Londres desde 2015, cuando por 8 millones de euros se lo había comprado a Fluminense. Con los Blues nunca pudo tener mucha continuidad, por ende fue cedido a distintos clubes de Europa, empezando por Watford y Newcastle y siguiendo por equipos españoles como Getafe en 2019 y Granada para la 2021. Después de su regreso a Inglaterra, Chelsea y Flamengo acordaron la cesión del extremo de 25 años, con una tarifa de €500.000. Kennedy arribó a un club que pelea tanto la Serie A como la Copa de Brasil y la Libertadores, y que quiere repetir el título continental logrado por última vez en 2019. Con Granada, Kennedy jugó 44 partidos y convirtió 8 goles en la última campaña. Andreas Pereira. Caso similar al de Kennedy pasó con Pereira, jugador joven con años de experiencia en Europa que desde un club grande de Inglaterra es prestado a uno de Brasil. Pertenece a Manchester United desde 2012, cuando se unió a sus inferiores. El volante ofensivo también fue cedido a distintos clubes para que gane continuidad: Granada, Valencia y Lazio. En agosto de 2021, pocos días después de que se cierre lo de Kennedy, Flamengo anunció otra bomba, la incorporación del mediocampista de 25, en una cesión que abarca la totalidad de la campaña 21-22 y que tiene opción de compra habilitada. El jugador nacido en Düsseldorf es otra incorporación de lujo para un club que ya demostró ser de los más fuertes del continente. El debut de Pereira no pudo haber sido mejor. Gol en apenas 9 minutos ante Santos, partido correspondiente al Brasileirao. Jonathan Calleri. Después de 5 años, el delantero volvió a San Pablo, equipo que ahora dirige su compatriota Hernán Crespo y que le guardó cariño a pesar de que apenas haya jugado un solo semestre en el club, allá por el año 2016. Jonathan pertenece a Deportivo Maldonado de Uruguay, que se lo había comprado a Boca en enero de 2016. Desde ahí jugó en distintos clubes, ya sea el propio San Pablo, como también West Ham, Las Palmas, Alavés, Español y Osasuna, donde estuvo en la última temporada. El delantero argentino participó en 27 encuentros y anotó 6 goles en el equipo que compite en la primera división del fútbol español. Ahora su carrera toma otro rumbo, y es que hasta fines de 2022 va a representar al tricolor paulista, donde entre Libertadores y Serie A había jugado 17 partidos y convertido 12 goles. Está por cumplir 28 años. Renato Augusto. Otro brasileño que regresó al país es Renato, futbolista que anduvo por el fútbol chino en los últimos 5 años y medio. El volante de 33 años fue anunciado como refuerzo de Corinthians a fines de julio de 2021, sin coste alguno por la transferencia porque su contrato con Beijing había terminado. El nacido en Río de Janeiro la rompió en el fútbol chino en estos últimos años, llegando a jugar más de 150 partidos y anotando 40 goles.
Además, durante esa etapa, principalmente desde 2016 hasta fines de 2018, fue recurrente en la selección, a pesar de no jugar en una de las ligas más competitivas del mundo. Anteriormente, desde 2013 a 2016, el mediocampista había jugado precisamente en Corinthians, su actual equipo, y estos fueron los que lo vendieron a China por 8 millones. Buena incorporación para los dirigidos por Silvinho. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó pueden dejar su like y suscribirse al canal si es que no lo están. También pueden comentar qué les parecieron estas incorporaciones y qué opinan de la liga brasileña. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.